Gracias a los amigos y a las amigas de Despierta RD por continuar con nosotros. Sobre todo, muy buenos días para aquellas personas que nos sintonizan en estos momentos, tanto aquí en República Dominicana como en Estados Unidos y otras partes del mundo donde llega la señal del Grupo Telemicro a través de Telemicro Internacional. Nosotros estamos aquí en Telecentro Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y ahora vamos en nuestra entrevista central a conversar con Marisela Duval, quien es la coordinadora de participación ciudadana. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por esta mañana. Participación ciudadana tiene una costumbre de cambiar las coordinaciones. ¿Cómo es ese proceso? Sí, es anual, una coordinación, porque ustedes entenderán, es una organización que trabaja mayormente con trabajo voluntario. Este es un puesto totalmente voluntario, que las personas que lo asumimos con responsabilidad nos comprometemos durante un año a cumplir con una carga de actividades increíbles, solamente la presión en los medios de comunicación, en la cantidad de eventos que organiza la organización, porque también implementa muchos proyectos a lo largo de su casi cuatro siglos de existencia. Participación Ciudadana tiene una larga lista de proyectos ejecutados. Duval, en territorio nacional. En algunos momentos hemos visto cómo partidos que están en la oposición van acorde con las expresiones y los proyectos que pone en ejecución Participación Ciudadana, pero sin embargo cuando llegan al poder deniegan todo lo que habían respaldado en algún momento desde la oposición. Sí, esa es la mala práctica, ¿verdad? De jugar un poco con la conciencia ciudadana, ¿verdad? Una cosa es la campaña y la forma de ganar adeptos y después el ejercicio en el poder. Es una práctica por la cual la organización está luchando para que haya un cumplimiento de las leyes y que eso se pueda trunchar. Con el caso de la oposición también ha costado mucho, ese es el gran esfuerzo nuestro, ¿verdad? Que se pueda conformar una oposición fuerte, una oposición firme, para lograr llevar a cabo las demandas sociales que tanto nosotros hemos luchado y por las cuales enarbolamos en nuestra organización. Participación Ciudadana, señora Duval, siempre está envuelta en numerosas iniciativas. Sabemos que tiene muchos proyectos que llevan de manera simultánea, pero para este 2018 que acaba de iniciar, ¿cuáles son las prioridades de participación ciudadana en cuanto a lo que es el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad? Sí, bueno, esa es su principal prioridad. Incluso coincide con la misión de ser una organización, un movimiento cívico no partidista de concertación y de presión para el logro de una sociedad libre de corrupción y de impunidad. Entonces, la lucha contra la corrupción es su razón de ser. Es una lucha que todavía requiere de mucho esfuerzo, de mucho accionar, porque no avanzamos, lamentablemente no se avanza en esa lucha, y contra la impunidad. Pero obviamente para cumplir con esos objetivos también la organización requiere de un personal comprometido que trabaje y requiere de una sostenibilidad financiera que permita el desarrollo de estas acciones cívicas. Entonces ahí entran los proyectos que va recibiendo muchas formas. O sea, ya Participación Ciudadana, por toda la aprobación social que tiene, moviliza ella misma por sí misma una cantidad de recursos. Sí. Ahora mismo cerramos el año. Yo personalmente me llevo ese gran logro, vamos a decirlo así, con nuestra directora ejecutiva también, de que cerramos el año ya, finalizando casi con un nuevo proyecto para extender las acciones de transparencia en los territorios, de construcción de ciudadanía, que venimos desarrollando en el Corredor Duarte. Ahora con un proyecto de la Unión Europea lo vamos a trasladar al sur también. Cuando usted habla provincias de Azua, Baní, Barahona, por ejemplo. Cuando usted habla del Corredor Duarte, ¿cómo se refiere? ¿Cómo ustedes dividen su accionar en la comunidad, en el territorio? Sí, el Corredor Duarte es una gran franja del país que comprende 18 barrios de la zona norte del distrito y las provincias centrales del Cibao, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Valverde, Moca, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las acciones que ponen en práctica con la gente y cómo lograr que la ciudadanía se empodere y siga los lineamientos de participación ciudadana y otras instituciones que trabajan con temas muy puntuales? Ahí hay un gran proyecto
acción de la sociedad civil, que básicamente viene para la construcción de ciudadanía, empoderamiento a los voluntarios que se han incorporado, que forman parte de esa gran red de voluntarios de participación ciudadana para conocer el funcionamiento de las leyes a nivel local, poder tener unos vínculos y contribuir a fortalecer los municipios, los ayuntamientos, a demandar también derechos y a poder reclamar una parte del presupuesto que deben administrar los ayuntamientos, debe hacerse en discusión, en aprobación de la ciudadanía, que la población se vaya integrando, vaya aprendiendo y vaya demandando el uso de esos recursos a favor de obras que le convengan y que le interesen a la comunidad. Sabemos que Participación Ciudadana trabaja mucho de la mano con organismos internacionales como Transparencia Internacional, que según tengo entendido ustedes son el capítulo que representa Transparencia Internacional, uno de los organismos más importantes en lucha de la corrupción a nivel mundial. Pero me causa mucha curiosidad o me llama mucho la atención el tema del índice de percepción de la corrupción, que en los últimos años, como lo mencioné anteriormente, la República Dominicana se ha situado dentro de los países de Latinoamérica como uno de los más corruptos. La última puntuación que tuvimos me parece que fue por encima de los 30, más o menos 31 puntos. 31 puntos. 31 puntos. En este índice, en mientras lista más de bajito, unos 179 países, sí. Y mientras más bajitos los puntos, más corrupto es el país. Más corrupto es el país. El caso, bueno, este año fue un año muy sonado con el tema de Odebrecht. ¿Cree usted que el índice de percepción de la corrupción, sabemos que más o menos lo lanzan en febrero, ¿cómo usted estima que van a ser esa puntuación para nosotros? Bueno, es una gran expectativa que tenemos. Puede variar un poco y no necesariamente un incremento muy alto, porque va a depender también cómo se calcule en función del número de países que se calcule cada índice, que puede variar anualmente. Pero indudablemente lo que sí nos interesa es cómo la corrupción sigue siendo una práctica muy arraigada fuertemente. Y en el balance del año que hace Participación Ciudadana, un documento escrito y en una rueda de prensa donde se difundió ampliamente en los principales medios de comunicación, televisivos, radiales, etcétera, del país, eso es lo primero que se ve. O sea, para nosotros el año 2017 es un año que ha sido un año negativo, un año que ha sido una gran frustración, aunque paradójicamente también ha despertado una gran esperanza. Entonces un año es paradójico, pero la corrupción sigue siendo uno de los grandes problemas del país y veremos que se va a confirmar en ese índice que usted señala. Nosotros seguimos ocupando los primeros lugares en los estudios internacionales sobre corrupción, Latino Barómetro, en el índice del Foro Económico Mundial. Tenemos los peores lugares. ¿Sí? Entonces, el balance es negativo porque vemos que en el año 2017, que fue el gran destape de la corrupción con el caso de Odebrecht, esa compleja trama de sobornos, sobrevaluación de obras, financiamiento ilícito a campañas electorales, y una larga lista que ustedes en programas anteriores acaban de mencionar, la corrupción en Corde con la venta de todo un barrio con calles y con la población adentro. El CEA, la corrupción del CEA, el caso de Andino, el destape de Andino, que también en un programa de televisivo aquí se produjo ese gran caso, esa gran corrupción con de Andino, el malecón de Nagua. Hasta la compra millonaria de los equipos de la Junta Central Electoral que supuestamente iban a automatizar el pasado proceso electoral. Equipos que llegaron demasiado tarde al país, que no se lograron instalar adecuadamente y al final fue el fiasco más grande. No se llegaron a usar para el procesamiento esperado. Pero una suma millonaria, y de eso nadie rinde cuentas, no se pide cuenta de nada. ¿Quién sabe por dónde están ahí colocados esos equipos millonarios? Duval, usted habla de esperanza. Tuvimos también en el año pasado un movimiento de presión social, como la Marcha Verde, incluso la veo usted con una bufanda, es como símbolo, ¿verdad?, de esa esperanza, tengo entendido. Que nosotros en nuestra organización forma parte también importante. Sí, importante. ¿Qué tenemos para el 2018 para continuar trabajando
ir construyendo esa nueva ciudadanía? Bueno, justamente de eso se trata la esperanza. El 2017 también paradójicamente fue el año del despertar de la ciudadanía, el despertar de la responsabilidad social ciudadana. Y se fue sembrando el país de verde. Las marchas que se inició en Santo Domingo el 22 de enero y que se fueron continuando en diferentes provincias. La marcha de Azua, una marcha con ese sol de Azua tremenda, con una movilización muy fuerte en Agua, en la marcha del Nordeste, etcétera, etcétera. Eso se va a continuar y esa es la gran esperanza que tenemos que seguir trabajando para lograr ya los objetivos de una sociedad democrática, que se cumplan las leyes y que la corrupción se pueda controlar. A pesar de esa larga lista de casos de corrupción, todavía no tenemos el primer caso ya condenado por la justicia dominicana. En eso también estamos en los peores lugares con relación a los demás países que formaron parte de esta red corrupta de Odebrecht, por ejemplo. Entonces, como Movimiento Verde ya se tiene la primera gran actividad, que será una gran concentración frente al Palacio Nacional este 22 de enero. Perfecto. Así que esperamos que sea debidamente difundido por los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, etcétera, para que la ciudadanía vuelva a volcarse en la forma que lo ha venido haciendo, masiva, pacífica, ordenada, responsable, muy consciente de lo que está haciendo, muy consciente de que al final, aunque no se nos quiera reconocer en estos momentos, el presidente se pregunta de cuál corrupción. La ciudadanía está empoderándose, está consciente de la tremenda corrupción que las arropa. Una de las críticas que le hacen a diario algunos sectores a Participación Ciudadana y a los dirigentes de Marcha Verde es de dónde provienen los recursos económicos para llevar tantos proyectos a nivel nacional y para movilizar a todas las personas que ha movilizado Marcha Verde y que ha movilizado también Participación Ciudadana. Sí, esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Indudablemente que ha habido ayudas de familias, de personas de manera voluntaria, pero la propia ciudadanía está financiando su movilización de transporte, de alimentos. En el caso de Nagua, por ejemplo, me quedaba yo conmovida cómo las familias salían de sus casas con botellitas de agua y la distribuían en una marcha que fue yo me refería larga. Entonces se están aplicando también algunos métodos de reciclaje, por ejemplo, todo ese andamiaje que se utiliza, todos esos banderolas, todos esos se recogen al final de cada marcha, de cada concentración. Una prueba de civismo y también de que esto es algo permanente, se recoge y se vuelven las camisetas, todas esas cachuchas se recogen y se vuelven a reutilizar para la próxima movilización. Incluso también a la Marcha Verde se ha dicho que hay corrientes que consideran importante en estos momentos dar el salto hacia convertirse en partido político. Sí. Participación Ciudadana, ¿cómo evalúa esa corriente que existe dentro de la Marcha Verde, que indudablemente para muchos solamente estar en los lugares, en los estamentos de poder que toman las decisiones, se pueden lograr incluso transformaciones en la sociedad? Claro que sí. Participación Ciudadana, bueno, eso es lo que lucha, lograr producir las transformaciones, pero en este momento reconocemos que lo importante es que se mantenga la presión ciudadana, esta presión social. Nosotros somos parte, estamos, ¿verdad?, involucrados, apoyamos este movimiento verde, la presión ciudadana que vaya creciendo, que la ciudadanía se vaya empoderando y reclamando sus derechos sociales tan largamente postergados, la justicia, que ha quedado este año también en unos niveles de abandono, de descuido y de ineficacia tremendo. La salud, un derecho importantísimo que tiene que luchar. Entonces, lo importante es la presión ciudadana. Bueno, que es un movimiento social que tiene que enfrentar grandes retos y desafíos. Estamos conscientes de eso se trata. Los grandes retos, desafíos, sobre todo en una sociedad fuertemente presidencialista como esta, una cultura clientelar. Pero bueno, son los retos y es parte de la concientización que esta ciudadanía necesita
y que tiene que ir empoderándose, ir desarrollando. Señora Duval, la corrupción, siempre que se habla de corrupción, uno se va al tema gobierno y uno se va a atacar los políticos y la gente piensa que, bueno, yo hablo de corrupción, vamos a luchar en contra de la corrupción, vamos a luchar automáticamente en contra del gobierno. Pero la corrupción no existiera si no habría también personas dentro del sector privado que se prestan a sobornar a los funcionarios públicos o a servirles de puente a los funcionarios públicos también para realizar estas hazañas. ¿Tiene Participación Ciudadana algún tipo de iniciativa en cuanto a vigilar también la parte empresarial, la participación de los empresarios dentro de este esquema, de esta trama claro, corruptiva? no es solamente pública, la pública es la más grosera, ¿verdad? Porque se usa con los fondos públicos que están destinados a toda la población. Entonces viene una práctica muy arraigada por esta concepción patrimonialista del Estado, el Estado como botín, el Estado como patrimonio del gobernante de turno. Pero indudablemente, y en el caso actual que nos ocupa, las redes corruptas de la sociedad han invadido toda la sociedad, el sector privado también, pero de alguna medida el sector privado se maneja un poco más con la transparencia, hace una rendición de cuentas, en algunos casos, no en todas, ¿verdad? No se puede hablar de corrupción así, la transparencia, porque la corrupción tenemos que vincularla también con la transparencia, la rendición de cuentas que hacen los funcionarios, que hacen las entidades sobre el manejo de los recursos que utilizan. Pero la corrupción es una práctica arraigada acá. Somos uno de los países que estamos en los primeros lugares en pago de sobornos para servicios públicos y privados. Sí, a eso me refería. De favoritismo por parte de los funcionarios y de las personas de poder que piden, ¿verdad?, favoritismo para tú poder tener acceso a ciertos derechos. Entonces, Participación Ciudadana, esa es su misión. Va a cumplir ya un cuarto de siglo luchando junto al pueblo, junto a la ciudadanía. Y este movimiento, bueno, como son los movimientos sociales, también son un poco imprevistos. Hay un poco de incertidumbre en todos estos procesos. Es bueno, tienen una cuota de incertidumbre, enfrentan muchos retos y desafíos. Participación Ciudadana, nosotros estamos muy conscientes, puede también generar líderes, líderes importantes. Ha sido también el ejemplo en algunos países de la región que puedan capitalizar también toda esta movilización social, todas estas demandas para poderlas orientar convenientemente a favor de la sociedad. Duval, hay un punto que usted mencionó, así no quisiera dejarlo en el aire, el asunto del fortalecimiento de la oposición política. ¿Cómo aporta Participación Ciudadana para que esa oposición política sea realmente orgánica? Y vemos, por ejemplo, cómo los dimes y diretes entre esas organizaciones impide que realmente en República Dominicana se tenga un equilibrio. Sí, Participación Ciudadana siempre ha sido un ente mediador de recibir, de escuchar. Allá en el ambiente de trabajo de participación, en esa sala de ese Consejo Nacional, estamos abiertos a todas las personas, a todos los candidatos. Hemos tenido encuentro cuando vienen las elecciones con todos los candidatos de todos los partidos para escuchar sus propuestas, y la propia organización elabora también sus propias propuestas, su propia visión de partidos. Participación Ciudadana fue de las primeras organizaciones de la sociedad civil que fue al Congreso a presentar sus propuestas para la modificación de las leyes que conformarían buena parte, ¿verdad?, de la institucionalidad dominicana, de esta institucionalidad política, la ley de partidos y agrupaciones políticas y la ley de régimen electoral. En ese esfuerzo de búsqueda de consenso, de homogenizar y de coordinar, ¿verdad?, los esfuerzos en pro de la ciudadanía. ¿Usted ve alguna viabilidad de que se promulgue finalmente una ley de partidos decente en este país? Hay que seguir luchando. Esa es una de las grandes frustraciones que se lleva el año 2017, una ley que ya tiene unos 20 años de esfuerzos, y 15 de esos años están en el Congreso dando vuelta. Ha sido el mejor ejemplo de pérdida, ¿verdad?, de cómo el propio Congreso perdió vamos a decir, todos sus esfuerzos, fue delegado en estas pugnas políticas por el poder.
Es increíble. Increíble, Bueno, Y Duval, evidentemente, si no tenemos una ley de partidos fuertes, si no hay partidos fuertes, no habrá jamás No se transparencia. avanza en la institucionalidad democrática del país. ¿no? particularmente yo tengo un dolor horrible con la modificación de la Constitución en el 2010, que fue que se llevó las elecciones separadas. Claro, Las elecciones separadas, los ayuntamientos, y debieron ser unas elecciones separadas y no de arrastre como es ahora que... La Sí. malversación Y se de fondos que controló hubo en el ese 2010. no hay un resurgir de líderes políticos populares reales, sino que el que tenga más dinero, el que tenga más recursos, el que tenga mayor posibilidad de dar y de regar y de dar dinero y cajita y fundita, es el que va a ganar. El malecón Así de es, Nagua que mencionaba la señora encareciendo, Duval, por ¿verdad?, ejemplo. los costos de las campañas políticas para evitar eso. El surgimiento de líderes locales, que los hay muy buenos. Sí, claro. Lo Bueno, sabemos. Hemos llegado ya al final, Sí. rápido se fueron Qué rápido estos se minutos, fue, sí, sí, a sí, conversar sí, con sí, usted realmente es muy, muy agradable, pero lamentablemente el tiempo es un dictador. El Nos tiempo es un vamos dictador de y todo. nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, ha sido la intervención de la coordinadora de participación ciudadana, ¿verdad? Ya La tenemos señora gracias, María muchas Cela Duval, ha sido un placer tenerla por aquí con esos interesantes temas, y a nuestra audiencia, teleaudiencia, pues nos vemos aquí mañana en otra entrega de lo que es Despierta RD con más informaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.